Señores, Danilo Medina y el gobernador del Banco Central, yo quisiera saber qué respuesta le van a dar a este pueblo, esas dos figuras que están ahí, sobre el informe que hace el presupuesto. Eso es increíble, para que ustedes vean lo que es la charlatanería, la irresponsabilidad en el manejo de un Estado. Yo les dije en estos días que el primer cuatrimestre de este año, el gobierno, oigan, el déficit fiscal del gobierno central alcanzó la cifra de 33,000 millones. Eso es el 49% casi de todo lo que era el déficit para el año entero 2016. ¿Qué era lo que se había aprobado en el Congreso? En el Congreso se había aprobado que iba a haber un déficit fiscal de 75,000 millones de pesos, más o menos. Un presupuesto, para que la gente lo entienda, usted calcula presupuesto de ingresos, cuánto van a ingresar, y ley de gastos. ¿Verdad? Entonces van a ingresar 200 y se van a gastar 230, entonces hay un déficit de 30. En esa ley de gastos se incluye ese déficit. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que los legisladores, cuando aprueban la ley de gasto, ponen: se aprueba que el gobierno coja prestado o emita bono 30, porque los ingresos nada más son 200. Y como el gasto es 230, entonces el Congreso le aprueba un déficit de 30 al gobierno. Pero esos 30 son para el año entero. En este caso, se le aprobó 75,000 millones. Se supone que el gobierno debería, en el año entero 16, tener un déficit de 75,000 millones. Y ya el Congreso le aprobó la emisión de esos bonos soberanos, coger esos préstamos. Pero ¿qué ocurre? Que en solo 3 meses, los 3 primeros meses de este año, para comprar las elecciones, el gobierno gastó 33,000 millones de esos 75. Es decir, prácticamente la mitad, casi el 50% en 3 meses. ¿Qué significa? Que tal y como se decía en estos días, ahora va a haber que aprobar préstamos por otros 1.500 millones de dólares para emitir nuevos bonos soberanos. Y para eso era que Danilo Medina quería su Congreso. Su Congreso. Ahora vamos a ver al Congreso aprobando nuevas emisiones y nuevos préstamos, porque el dinero lo usaron para comprar las elecciones. Es increíble. ¿Qué explicación da la gente de presupuesto sobre eso? Dicen que ese aumento en el presupuesto se debe a que las recaudaciones fueron menores que los que se estimó, y que los gastos fueron mayores. Y cuando se le pregunta en qué se gastó, en transferencia a la Junta Central Electoral y en el pago de intereses a la deuda, que no es cierto. Entonces, pero lo más grande de esto, señores, oigan esto, en esos 3 meses, el gobierno ejecutó el 49.7% del todo el gasto de capital que estaba estipulado para el año 16. La mitad de todo lo que el gobierno tenía contemplado para gasto público, lo invirtió en 3 meses. ¿En qué lo gastó? En la campaña política. Entonces, todas esas otras obras presupuestadas que estaban ahí,
Vamos a ver de dónde va a sacar el gobierno ahora para hacer. Yo digo, oye, la gente tiene que ser, bueno, Danilo Medina no, oye, y en eso yo tengo que admitir, Danilo Medina no tiene la culpa de eso. El pueblo dominicano yo creo que tiene la culpa, o no el pueblo, porque de alguna manera al pueblo lo engañaron también en estas elecciones, lo robaron, porque Danilo Medina fue claro, él dijo, el que se va a reelegir tiene que tirar los escrúpulos en el zafacón, convertirse en un inescrupuloso, y dijo que tenía que estar listo para tragarse un tiburón podrido. Él se tragó su tiburón, tiró los escrúpulos en el zafacón, mintió, cogió el dinero de este pueblo, compró las elecciones y ahora que se salve quien pueda. Quisiera, a propósito del gasto de capital, solo decir, este quinto informe de observación electoral de participación ciudadana, que está bastante completo, está planteando el déficit fiscal en el contexto electoral. Yo creo que explica muy bien. Un alto aumento del déficit fiscal ha sido una constante en las 3 últimas campañas electorales como forma de ganar capital político de corto plazo. En el primer cuatrimestre del año, el déficit ronda los 34.800 millones de pesos, en contraste con el superávit de 3.500 millones que había registrado el gasto gubernamental en el mismo periodo del 2015. Aquí explica los gastos diarios: las nominillas y personal transitorio, 27 millones de pesos diarios; en combustibles y lubricantes, 11 millones de pesos diarios. Y oigan este de renglón que me llamó la atención. En el renglón básicamente de asfalto pasó a ser un gasto de 2.949 millones de pesos en el primer cuatrimestre del año pasado a 9.241 millones en el mismo periodo de este año. Eso significa un incremento superior al 200%. Para que ustedes tengan una idea, esos 77 millones de pesos diarios. Hacemos una pausa.